Bien, entonces proponemos así de este modo diferido el video, ya que no pudo salir ayer cuando queríamos compartir, pero bueno, lo hacemos de esta forma, de esta manera, y nos adentramos entonces a este tercer tiempo, ¿no? Me parecía poder presentar este tercer tiempo, ya que va a hablar de las manos, ¿no? Ahí va a ir la práctica, ¿no? Esta vez, no sé, por algo vino también de arrancar con las manos e ir adentrándonos a toda esta temática profunda, linda que nos propone Francisco en este tercer tiempo. Y para comenzar, les comparto una imagen y, y ahí entonces damos inicio a todo este tercer momento entonces. En el santuario de la Cova de San Ignacio, uno de sus mosaicos, muy bello, ¿no? Que tienen diversos mosaicos. Uno me parecía como que refleja todo este desgarro de la apropiación, ¿no? Del que somos capaces los seres humanos. Ahí le muestro más de cerquita para que puedan apreciarlo. Este es el mosaico general, ¿no? Todo el mosaico. Arriba nuevamente sí está como eh, eh, esta invitación divina, ¿no? De esponsal, de volver a unir, ¿no? Y lo humano. Y abajo están los primeros padres, ¿no? Adán y Eva, en este relato de la creación, pero más que nada esta vez mostrándonos la caída, ¿no? Y aquí me parecía ver esto, ¿no? Por un lado, ese círculo malicioso que está ahí como representado en esta serpiente, ¿no? Que envuelve, aquí en esto veo esto más reptil, ¿no? De también ese vivir enmarañando como a la defensiva. Ya vamos a ver después nuestras actitudes más como egoicas, que tienen mucho que ver con esto reptil, pero entonces como en el seno, ese círculo malicioso como envolvente de una vida vivida y sufrida como garra, ¿no? Hay garra ahí. Esa mano es garra, está como acaparando, agarrando, ¿no? Desgarrando y también desgarrándonos de un paraíso donde mismamente, ¿no? Todo había sido dado, ¿no? Todo don, todo gracia, ¿no? Y ha sido esta avidez, esta ambición por ahí del ser humano o búsqueda de exclusivismo, lo que a veces ha como hecho de este paraíso, bueno, este desorden, este caos, ¿no? ¿Y por qué traemos este tema? Porque mismamente esta actitud también puede tal vez como permearse en nuestra vida espiritual. Pero bueno, lo miramos ahí a Adán, sobre todo, esa mano sigue como garra, ya mordiendo el fruto, pero a su vez también teniendo un montón de frutos acaparados para sí, ya frutos arrancados, animal muerto también, ¿no? Ese cordero que está allí entre sus manos también como garras. Fíjense, las dos manos las expresan así como esa garra. Ya del árbol verde, de verde no queda nada, ha quedado más bien seco y este mosaico refleja un poco eso, ¿no? Toda esta aridez, esta sequedad, ¿sí? Bueno, me parecía lindo empezar con esto porque, bueno, en los recorridos espirituales suele haber como una cierta autocomplacencia, ¿no? Donde por ahí hacemos pequeños maquillajes, cuando en realidad la vida espiritual es algo más radical, ¿no? Algo que es más de raíz, que es mismamente este salir de todas las complacencias de nuestro ego para vivir de eso más luminoso que nos habita y que nos abre en comunión con todo, ¿no? Y si justamente vamos a la vida espiritual o a estas prácticas a veces religiosas, espirituales, y nos hacen seguir en nuestro ego, lo que podría ayudarnos a trascender todo esto, bueno, nos deja como ahí empantanados, encerrados, ¿no? Por eso el título que va a poner Francisco a este tiempo es la referencia a uno mismo y la referencia a Dios, ¿sí? Pero acá también me gustaría como, porque este título también podemos como leernos hoy, ¿no? ¿Qué significa cada uno de estos términos en nuestro hoy también, ¿no? Dar este paso, nos propone Francisco, de esta
desde esa referencia al yo, que hoy podríamos decir como el ego, a la referencia a Dios, ¿no? Pero ¿qué decimos cuando decimos yo o ego y qué decimos cuando decimos Dios, ¿no? Por eso, tal vez como trayendo un poquito de luz, ¿no? Cuando decimos Dios, cuando decimos este misterio de la divinidad, no como un ente separado, que a veces nuestras teologías lo han puesto de esta forma, de este modo, no como esa entidad separada, sino como la profundidad de la realidad, ¿no? Del misterio, ese misterio que nos origina, que nos constituye, que nos vincula en una comunión con todo, ¿no? Que nos trasciende porque nos excede, ¿no? Nosotros venimos como originados desde ese misterio, entonces este misterio nos trasciende, por supuesto, pero también nos constituye. En nosotros también se vive, se habita, ¿no? Y cuando decimos ego, eh, quería acá como también traérselos, porque a veces también hablamos rápidamente del ego. El ego, en definitiva, es una instancia necesaria para evolucionar en nuestra vida, ¿no? Sin construcción del ego no se daría ese proceso de individuación en cada uno de nosotros, ¿no? En cierta forma, bueno, es necesario. Y es este sistema psíquico básico, ¿no? Pulsiones de vida, bueno, esas pulsiones que nos hacen ese vivir y ese buscar la vida, o conservar, ¿no? Esa vida, o esa agresividad que está también allí como innata, inscripta, agresividad defensiva para conservar esa vida, la curiosidad, ¿no? Bueno, esto es como eso propio reptil que hay, ¿no? Que se puede adueñar de mi existencia o que podemos trascender, ¿no? Esto que en sí es bueno para este individuo que se va abriendo paso en la vida, si quedamos en este sistema psíquico básico, evidentemente que comienza después a ser la desarmonía que solemos hacer cuando no somos capaces ni de conocerlo ni de poder como trascenderlo, ¿no? Entonces, en este tercer tiempo, eh, bueno, nos queremos centrar en este giro, en esta reorientación, ¿no? Y ahí están de vuelta las dos manos, la mano garra, ¿m? Como esta pulsión que está internamente, pero también está estas manos así abiertas, unas manos que, bueno, ya iremos descubriendo qué significan, ¿no? Estas manos que se abren a eso que es dado, ¿no? Y que es dado desde una hondura y una profundidad y entonces en ese acoger, en esa apertura a ese misterio divino. Entonces, esta va a ser como la reorientación, ¿no? De una dinámica, una vida que está como dinamizada desde el ego, donde todo lo que vivo, lo que pienso, lo que hago, lo que sueño, es en ara a mi autosatisfacción a una vida que paulatinamente se va descentrando, ¿no? Y abriéndose al misterio de lo real, ¿no? De una vida autorreferencial y con una conciencia aislada que solo persigue las propias ventajas, a una vida abierta, ¿no? Confiada en estado de comunión, en estado de comunión, ¿no? Tanta confianza, bueno, que se está en comunión con todo. O también utilizando algunos términos más espirituales, ¿no? De buscar endiosarse a ser divinizados, ¿no? Esta es como la gran paradoja. Eh, la propuesta de ese tentador en ese paraíso fue de endiosar, ¿m? al hombre, endiosar ese ego, y la propuesta del misterio divino, del misterio de Dios, la propuesta de él era divinizar, ¿no? Que el hombre encuentre esa plenitud de hombre, ¿no? Entonces, este es el giro de un querer posesivo a un amar entregado, gratuito, confiado, ¿no? Que es un proceso en definitiva de entrega de ese yo psicológico al todo de lo real, ¿no? A ese yo más, ese yo soy, por ahí podríamos decir también, ese yo soy más ontológico, ¿no? Pasar de uno a otro.
En el fondo, un máximo también es un máximo de personalización que se da en un máximo de comunión, como es en en el seno de la Trinidad, ¿no? El máximo de persona es el máximo de comunión, ¿no? El máximo de persona es el máximo de apertura, donde se vuelca generosamente el otro, lo otro, todo, y el máximo de entrega. Así es en el seno, ¿no? Entonces, esa apertura y esa donación, esa confianza y ese estar disponibles a toda esa realidad, lejos de hacernos perder, al contrario, nos hace encontrar en esa plenitud a la que somos invitados, ¿no? Y en nosotros, más que garra, en nuestro ADN está esa orientación a Dios, es parte de nuestra esencia, ¿no? Em, que voy a hacer un dibujito que me hizo una vez una señora que compartió en un retiro, luego de que hablamos de este tema, ella lo pintó así, y bueno, esto también es lo que intuye también Francisco Hallig, ¿no? En cuanto a nuestra como antropología, podríamos decir. En nuestro ADN está esta orientación a Dios, ¿no? Es parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Y esto siempre se manifiesta como un anhelo, ¿no? De infinito, de plenitud. Em, el relato de la creación se propone como describir nuestra naturaleza humana y la orientación esencial a eso divino, a la totalidad, a la realidad, ¿no? Por eso ese paraíso es como nos mostraba en esa orientación, ¿no? A Dios, a todo, al otro. Ahí está nuestra naturaleza, digamos, ¿no? Una armonía que se va viviendo con la tierra, una paz que es interior, ¿no? Y ese amor vincular, relacional al prójimo, a todo lo creado, en definitiva, ¿no? Y lo que conocemos por caída, en este relato también del Génesis, es como esa alusión de que el ser humano dejó de estar orientado, ¿no? A esta totalidad, a este Dios, para autorreferenciarse, para orientarse a sí mismo, ¿no? Es como esa opacidad, eh, sin apertura al misterio que lo constituye, ¿no? Ahí va a venir el temor, el miedo, el esconderse, el avergonzarse, ¿no? Y en lugar de danzar cosmoteándricamente, una expresión de Raymond Panikar, ¿no? Esta de cosmos, teos, andros, esta es la realidad, y esa realidad está constituida de estas dimensiones, ¿no? Y más profundamente es real en la medida que se da como esta comunión del cosmos, de lo humano y de lo divino, ¿no? Entonces, en lugar de danzar como la perijoresis, ¿no? Esa danza también intratrinitaria, donde se va viviendo esa plenitud de ser persona, en lugar de esa danza cosmoteándrica, hemos quedado adheridos al propio punto de vista más egoísta, ¿no? A la conveniencia, mis deseos, y bueno, y convirtiendo sobre todo, eh, la propia norma, mi vida es como, esa es la norma, ¿no? Y lejos de entrar en esta comunión con este todo, digamos, ¿no? Y al quebrarse esta armonía, sobreviene, por supuesto, el caos, ¿no? Vive el entorno y la interioridad sobre todo con dolor, ¿no? Acá aparecen el deseo que va a tener el uno sobre el otro, el parto dado también con sufrimiento, las espinas a la hora del trabajo, bueno, comienza este dolor. Comenzó la guerra, ¿no? Esa guerra donde cada uno colocaba sus propios intereses, sus conveniencias por encima del bien común, ¿no? Y tal vez lo peor de todo, que va a ser de todo este caos, esta confusión que se genera, eh, va a ser como esa dualidad, ¿no? Esa contradicción interna, de fuerzas como antagónicas, ¿no? Por un lado, pretender esto que decimos, ¿no? De niño, este todo ya para mí, ¿no? Y esto como en un antagonismo, una fuerza contra ese amor puro de esa danza cosmoteándrica que también somos parte de eso, ¿no? Entonces, esta contradicción, estas fuerzas antagónicas luchando, tirando, para un lado, para otro, internamente, ¿no? Entonces, claro, eh, afirmaba una parte de sí y rechazaba otros aspectos que no podía aceptar, ¿no? Y aquí en el dibujito, por eso lo dejé para que
para que siga apareciéndonos como este relato de la creación, porque esto también somos nosotros, el relato de la creación somos nosotros mismos, ¿no? La parte luminosa, esta luz, esa esencia de ese paraíso, esa danza con todo, pero en la medida que nos vamos como ensombreciendo, ¿no? Y buscando nuestro propio interés y estas diferencias, bueno, y este separarnos, como todas estas sombras que van envolviendo toda esta parte luminosa, ¿no? Y después un recubrir todos estos aspectos que no nos gustan, que nos avergüenzan, que los reprimimos y que queremos como rechazarlos, y cubrimos todo con un envoltorio que es un poco la imagen que nos desvivimos para mostrar hacia afuera. Pero todo eso que está internamente allí está escondido, reprimido, ¿no? Entonces, bueno, así comienza como la huida de sí mismo, alejándose de esa vida interior. Fíjense que siempre es una huida hacia afuera, porque hay un aspecto ahí que no nos gusta, entonces huimos hacia afuera, donde también mostramos esa imagen de nosotros mismos, a veces esos personajes, hacia afuera, ¿no? Y así nos alejamos de esa vida interior y encontramos en definitiva refugio en las dispersiones, en las distracciones, y esta crisis de identidad le fue provocando, bueno, al ser humano la insatisfacción, la enfermedad, la muerte, de modo más como sintético, ¿no? Y entonces, Cristo, Jesucristo, es el que puede realmente, viene como para reorientarnos hacia esa plenitud del hombre, ¿no? Que en el fondo es una cristofanía. La plenitud del hombre es esa cristofanía, volvernos a esa comunión con este todo, o como decía Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, ya no es como mi ego queriendo esa vida para sí, aislándose, replegándose, acaparando, desgarrando, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Como que lo que está realmente dándole ánimo, vida, es la esencia de este Cristo en cada uno de nosotros. Y por eso que el gran desafío hoy es la interioridad, ¿no? El conocimiento de cada uno de nosotros que nos devuelve nuestra verdadera identidad, ¿no? Bueno, ayer, ayer no podíamos grabar porque no había señal, ahora tengo unas motos haciendo acá una correría. Se ve que es otra forma también de querer salir, buscando diversiones hacia afuera, llenar de más ruido. No sé si se está escuchando, pero por las dudas lo traigo. Eh, entonces, este es el gran desafío, nuestra interioridad, no subirnos a una moto, a un motor y andar montados en un motor para despejarnos y dispersarnos de todo aquello que no encontramos, ¿no? En cada uno de nosotros. Pero claro, ese conocimiento de sí significa eso, ¿no? Nos aquietamos, silenciamos, contemplamos, ¿no? Y ahí cuando vamos silenciando, emerge todo esto que está dentro de nosotros, ¿no? Emerge. Y el tema es ahí poder seguir mirando, ¿no? Y aceptando y abrazando todo esto, ¿no? Para poder también llenar de esa mirada compasiva, luminosa, ¿no? Amorosa, que va a ir como también trascendiéndolo o iluminándolo para que eso también se convierta en luz, en definitiva. Y los tiempos de contemplación tienen que ver con ese estado de presencia donde soy testigo de algo más de mí mismo que me rescata. O sea, soy sí como este yo que conozco, pero hay algo más que está viniendo, emergiendo y está rescatándonos para llevarnos, ¿no? a esta plenitud, ¿no? Ahora sí dejo de compartir, un momentito. Bueno, esperemos que siga grabándose todo bien. Entonces,
viendo un poquito esta, como bueno, esta base, porque en el fondo este es el tema que nos quiere hablar Francisco, ¿no? La experiencia de Dios y la experiencia de ese yo psicológico, digamos, ¿no? La experiencia de Dios tiene que ver con la experiencia del yo profundo, ¿no? Pero no se agota en esa experiencia. La vida no puede reducirse a la dimensión de la conciencia y yo no soy un ego individual separado de todo lo demás. La experiencia de Dios es experiencia de profundidad, de infinito, ¿no? De libertad, de espaciosidad. Es una experiencia que va confiriendo humildad, ¿no? Y libertad por la confianza que genera. Y eso tal vez sea un signo de que esa experiencia se va abriendo paso, ¿no? Hay una confianza que se va generando porque hay algo que se va dando allí. Pero esto también deja con mucha humildad y mucha libertad, mucha confianza, ¿no? Y en el fondo es como me aproximo a Dios si no me detengo en mí mismo. Es decir, si mi yo profundo se abre a ese yo soy de Dios, donde también está todo. ¿Mm? De otro modo, corro el riesgo de caer en ese narcisismo espiritual que muchas veces es devastador, ¿no? Y esto es lo que nos quiere alertar Francisco, ¿no? La presencia se va abriendo lentamente a nuestra conciencia como su fondo donde permanece. Pero eso, atento acá, porque acá está la clave, me parece, ese que la conciencia se va abriendo lentamente, esa presencia se abre lentamente, no se produce sin un enorme trabajo sobre nuestras avideces, anhelos, a veces primitivos y, digamos, insistentes, ¿no? Porque no es que pasaron, sino que vuelven nuevamente a enunciarse, a asomarse, ¿no? Y esos anhelos, ¿no? Y esas avideces que a veces muestran toda esa impaciencia de, de presas por colmarse, que nos ofuscan, que nos agitan en lugar de disponernos a acoger la maravilla de lo que se nos ofrece, ¿no? Entonces, en la experiencia espiritual, la experiencia de Dios, más que ir con una actitud de querer, a ver, buscar, querer cazar a Dios o cómo lo hallo, lo encuentro, es todo lo contrario, ¿no? Es una disposición a eso, a esa realidad que se va abriendo paso en la medida que se va dando esa disposición, ¿no? Em, y esto, bueno, uno dice, no, pero yo capaz que yo, sí puedo, tengo mis cosas, estoy un poco encerrado en mí, pero tal vez no tanto. Sobre todo la oración nos va a mostrar estos momentos en que nos silenciamos, nos muestra dónde podemos ver que a veces estamos dando vueltas sobre nosotros mismos, ¿no? Y volvemos allí sobre nosotros mismos. Y aquí vuelvo a presentar, em, compartir la presentación, ¿dónde podemos ver, ¿no? Que sí, que seguimos dando vuelta en nosotros mismos. A ver un momentito. Bueno, uno va a ser en los sentimientos, nuestros sentimientos, más que nada esos sentimientos displacenteros, ¿no? Que son a veces reiterativos, donde el yo vive como amenazado, ¿no? A la defensiva, ¿no? Impaciente, disgustado, enojado, celoso, desconfiado, ansioso. Y es porque siempre ese yo está bueno, viendo que él no puede, no podría ser eso que busca, y entonces siempre está como viviendo la defensiva, siempre amenazado, y entonces en esos sentimientos, sobre todo allí aparece. También esto suele darse en los pensamientos, ¿no? Es otra referencia al ego, es ese mundo de pensamientos, de fantasías en el que solemos estar, ¿no? Soñadores, sumergidos en ese fluir intenso de pensamientos, muchas veces innecesarios y que son a veces inútiles, porque son pensamientos
y mundo de fantasía, castillos en el aire que al final no sirven para nada, digamos, ¿no? Como ese parloteo interior, castillos que en el fondo ahí sí lo sabemos todo, lo podemos todo, creamos situaciones, personajes, respuestas. Nos hacemos casi como una serie, ¿vieron esas series que son eternas? Una serie de nuestros pensamientos, digamos, ¿no? Y en ese mundo de fantasía, en esos castillos, hacemos y deshacemos, ¿no? Salvamos, redimimos y también anulamos, ¿no? Y ahí en ese lugar, claro, ahí estamos contentos porque ahí logramos ya ser Dios. Y en eso consiste la total referencia al yo, en ese endiosarnos, ¿no? Entonces, cuando nos hemos ido silenciando, creo que nos damos cuenta de cuántos pensamientos vienen, ¿no? Y eso también para vernos en la vida diaria, en la cotidianeidad, cuántas veces estamos sumidos en esos pensamientos que están dando vuelta en nosotros. Y eso nos está mostrando de cierta referencia, entonces, a nosotros. También son señales de este dar vueltas estas preocupaciones, ¿no? eh, Señales de esa referencia al ego, ¿no? Como mis inquietudes, lo que yo tengo que cargar, lo que tengo que soportar, bueno, todo aquello en donde les sigo dando vuelta. El mundo de los deseos, ni que hablar, que viene también como a reforzar esta autorreferencia más que nada en este tiempo donde la sociedad también de consumo se nos ofrece y todo está allí como al alcance, donde se nos incita a acumular, ¿no? Y a comprar más y más, y así vamos dejando también nuestro planeta de las garras de todas nuestras voracidades, ¿no? Ni hablemos de estas guerras y toda esa voracidad también que, que hay de fondo, en definitiva, ¿no? Y si hay un lugar donde se hace como más evidente eh, esa referencia al yo, es nuestra terquedad, ¿no? Esa obstinación, ese ser porfiados, ¿no? Estar como imponiendo siempre nuestro propio punto de vista, ¿no? Siempre de una forma u otra buscamos y llevamos a que no sea para acá, ¿no? Ese imponer nuestro propio punto de vista. En la vida espiritual, esto lo hago un poquito más rápido porque también lo podíamos leer allí en el libro de Francisco. En la vida espiritual se ha agrupado esta referencia al yo en tres ámbitos, ¿no? Una es el ansia de tener, eh, todo el tema de la codicia, ¿no? El ansia de imponer, esta es un poco la ambición, el imponer la propia voluntad, el deseo desmedido de lograr a veces algo y hasta manipular también, ¿no? El deseo de imponer y el ansia de aparecer, ¿no? Aparecer, deslumbrar sobre los demás, la búsqueda de reconocimiento, valoración, ¿no? Esa exclusividad que muchas veces también a veces se nos filtra y queremos, ¿no? La estructura básica de la autorreferencia es no reconocer al otro, creer que todo se origina en nosotros. En el instante que aparece algo, alguien que me aparece como valioso, ¿no? Apreciado, valorado, y de ahí viene la palabra caro, ¿no? De caridad, porque algo que me es valioso, me es caro. Cuando algo me parece como valioso, como apreciado, en sí mismo se rompe esa autorreferencia, ¿no? Por eso, tal vez humanamente, una de los modos como se rompe la autorreferencia es el enamoramiento, digamos, ¿no? Cuando apareció en el horizonte una persona valiosa, esto se rompe, ¿no? Y cuando se rompe, Teresa tiene una expresión muy bonita, muy linda, que dice ella, ¿no? Si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar, ¿no? Si no hacemos experiencia de que se está dando todo, no despertamos a entrar a esa reciprocidad, a esa relación, a ese darnos, entregarnos, sino que buscamos siempre cómo replegarnos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando aparece lo valioso en el horizonte, en el campo humano, podríamos decir que del tener se transforma
en regalar, dar, compartir, ¿no? Entonces ya cuando apareció el enamorado o la enamorada, más que buscar para nosotros, ya queremos regalar, queremos dar, queremos compartir. También esto puede ser un vínculo de amistad, ¿no? Eh, Esto se va transformando allí con ese prójimo, digamos, ¿no? Eh, y en esto de imponer, eh, cuando aparece esto valioso, el otro valioso, en una disposición ya de servir, ¿no? También en la vida consagrada se va pasando, ¿no? De ese imponer ya con esta disposición a servir. Y en vez de aparecer uno, ¿no? Y como querer uno descollar, viene ya más bien como la veneración, el reconocer al otro. ¿Mm? Esto es lo que va rompiendo esa autorreferencia, ¿no? Esto con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Y con Dios, un tanto parecido, ¿no? En el encuentro anterior veíamos eso, ¿no? Que eh, la relación con Dios, la relación con el prójimo van en paralelo, así que también en este sentido, también aquí podríamos como también seguir desplegando esto, ¿no? Con Dios, en vez de querer tener y buscar únicamente agarrar para sí, viene esta actitud de entrega, ¿no? Y en vez de imponer, como el ofrecimiento. ¿Mm? Eh, Está esta actitud de disposición de servir, que en Dios, en lo litúrgico, sería ese culto divino, ese ofrecer, esa ofrenda de sí, ¿no? Y en vez de aparecer, la adoración, la alabanza, ¿no? Es lo que va a ir como apareciendo en definitiva. Entonces, traigo el cuadrito porque lo tiene también en el texto de Francisco, por ahí a veces parece un poquito enmarañado, pero bueno, viéndolo así con sencillez, tal vez algo nos ayude a aclarar. A ver si hay alguno más y no dejo de compartir, sí. Dejamos de compartir. Entonces, esto, ¿no? Eh, disponernos a acoger la maravilla que se nos ofrece, ¿no? Entonces, no se trata entonces tanto de querer tener experiencias, y aquí cuidado porque así buscamos, ¿no? ¿Qué estamos buscando en la contemplación? Y para ahí cuando querer tener alguna experiencia. Entonces, no es tanto buscar tener experiencias sublimes, quien las busca es el ego, ¿no? La vida del espíritu es total libertad, ¿no? No retiene nada. ¿M? Total libertad, total como disponibilidad, podríamos decirlo así, ¿no? Tampoco se trata de lograr algo, de conquistar algo, ¿no? Nos conectamos con lo que en esencia somos. Entonces, más que lograr, tengo que lograr, no, es ser, ser, eso es lo que vamos queriendo buscar, ¿no? Y a lo que nos vamos, en definitiva, abriendo. Y más que aparecer, más bien nos abandonamos, ¿no? Es un abandonarse. Solo así voy como experimentando este contento, este estar contenido en algo que es mucho más grande. De ahí viene la expresión contento, estar contento, alegre, eh, gozoso, estar como contenido en algo que me excede, que es más grande que yo y que me invita a esa infinitud. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿A qué viene todo esto? Em, bueno, como decíamos, existe como el peligro de acudir a la contemplación con una postura referida al yo o caer en ella, ¿no? Y a veces solemos buscar los dones de Dios más que a Dios mismo, ¿no? Decíamos a veces, cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué contemplo? ¿Por qué meditamos? ¿Por qué nos silenciamos? A veces queremos buscar tranquilidad, mejorar en eficiencia, hacer discernimiento, reanimarnos de alguna crisis, elaborar el pasado, ¿no? Hacer una especie como de terapia, modificar comportamientos, ¿no? Y esto, o sea, no está mal, o sea, pero si es lo primero que yo estoy buscando, evidentemente que ahí puede haber un ego queriendo esto acá, ¿no? Entonces es cierto que de forma indirecta
puede estar detrás el propósito de buscar a Dios, ¿no? Pero la contemplación es eso, es busca primero el reino de Dios y todo lo demás se va a ir dando por añadidura. Pero primero buscamos este reinado, ¿no? Esta danza cosmoteándrica, esa comunión, ese contento, ¿no? De estar contenido en este todo, y lo demás se va a ir dando, ¿no? Se va a ir dando. Entonces, en la práctica que hoy vamos a comenzar, acá viene algo importante que Francisco nos quiere pedir, ¿sí? En esta práctica nos disponemos a estar para Dios, ¿no? Ese es nuestro modo de orar, estar para Dios. Oramos a través del ser. Esto es clave, ¿eh? Para remarcarlo por ahí si quieren, ¿no? Nuestra oración es a través del ser. Simplemente estar para Dios. Esta es la entrega más profunda y pura, ¿no? Como las aves del cielo, los lirios del campo, que alaban simplemente por ser, por su existencia, ¿no? Por eso que desde ahora queremos realmente formular este estar, ¿no? En la oración eh, se puede orar diciendo, ¿no? Alabando, diciendo, se puede orar eh, haciendo, ¿m? Pero este modo de orar es ser, ¿no? Es una existencia ofrendada. Toda esta existencia ofrendada, entregada, ¿no? Y Francisco nos pide que al momento de sentarnos busquemos algo que podamos estar como asociando este ofrecimiento, ¿no? Esta entrega, esta disponibilidad. ¿Eh? Así es como queremos entonces, cada vez que nos sentemos, poder ofrecernos, ¿no? Y esto poder también expresarlo de algún modo, poder decirlo, ¿no? Eh, entonces, eso vamos a ir como aprendiendo a estar lentamente, estar para Dios, no deseando lograr nada, no deseando lograr nada, ¿no? Y para ayudarnos, entonces, lo decimos, una expresión, ¿no? Qué sé yo, este tiempo te lo ofrendo a ti, Señor, o bíblicamente hay algunas expresiones muy bellas, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy así como puedo, como hoy es, así me entrego. Este tiempo es todo para vos. Lo vendo todo. Ya veremos en nuestro próximo encuentro. Vendo todo. Este tiempo, todo así me entrego para vos. O como María, ¿no? Una expresión muy bella de ella. Hágase en mí. No soy yo el que busco, no estoy logrando nada. Hágase. De vuelta, ¿no? Disposición. Otra oración muy linda que suele hacerse es la de Carlos de Foucault, de Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, dispuesto a todo. Bueno, modos, maneras. El Padre Nuestro también podría ser. A veces solemos hacer cuando hacemos retiros o encuentros más comunitarios, por ahí hacemos este ofrecimiento a través de como un canto más letánico, ¿no? También de me abandono a ti, ¿m? Haznos uno en ti. Esa comunión profunda en este abandonarnos, en este entregarnos. Si la práctica contemplativa cuando termina, ¿no? Terminó estos 25 minutos que estamos haciendo ahora, ¿no? Si es donde nos aquietamos. Si la práctica contemplativa no ha salido bien, ¿no? Y yo me levanto satisfecho y puedo decir, Señor, hice lo que pude, ¿no? Pero estoy contento. Quiere decir que realmente ese tiempo fue ofrendado, fue ofrecido, digamos, ¿no? Fue ofrecido a Dios, ¿no? Pero en cambio, si experimentamos frustración, malestar, y es que por ahí estuvimos buscando algo para nosotros mismos, ¿no? Y al no conseguirlo, ahí sentimos como ese enojo y claro, quien de verdad ha ofrendado el tiempo a Dios está satisfecho, ¿no? Y no importa si el tiempo invertido le trajo o no un beneficio, ¿no? Porque en el fondo es la no dependencia de respecto a los resultados. O sea, y uno en esta entrega que va haciendo ni sabe, a veces no sabemos lo que se va dando, lo que vamos experienciando en lo más psicológico
suceden cosas que se van dando más de raíz, más en la profundidad, ¿no? Pero no es dependencia de ningún resultado. Y, y cuanto más se vaya como encarnando esta actitud en nosotros, ¿no? De no buscar tampoco resultados ni querer lograr nada, cuando se vaya encarnando esto, por esto sentarnos, esto también se va a ir viviendo en lo cotidiano, ¿no? Estar presentes, de esta presencia de la realidad, de lo real, independiente de cuál sea la actividad que estemos realizando, ¿no? Eh, Así que bueno, esto un poquito como el marco que veníamos, bueno, haciendo de esta referencia a nosotros mismos o esta referencia a Dios. Y con respecto a la práctica en sí, lo que se nos va a ir invitando es como, esta vez va a ser como poder entonces eh, traer nuestras manos, ¿no? Vieron que primer tiempo fuimos a la percepción de la naturaleza, segundo tiempo fuimos más bien como aquietándonos, buscando esa postura corporal y percibiendo la respiración, haciendo ese recorrido, ¿no? Por la respiración, un punto tras otro. Ahora va a ser como más quietud todavía, como, como allí aquietar aún más porque es como percibir un punto. ¿Y cuál va a ser el punto? Va a ser nuestras manos, poder percibir allí las manos, ¿no? Entonces las manos, si me alejo un poquito para poder mostrar, eh, las manos, las manos las dejamos apoyadas, una postura puede ser estar apoyadas en el regazo, ¿m? Están allí apoyadas en nuestras piernas, las dejamos apoyadas así. Francisco nos va a ir invitando a que podamos, tres maneras en realidad, ¿no? Un modo es simplemente encontrar una palma con la otra, ¿sí? Encontramos una palma frente a la otra, ¿sí? Y sin apretar, solamente así, y apoyamos en el regazo. Y ese va a ser un modo que podemos ir comprobándolo. Ya iremos explicando un poquito esto acá. Otra postura podría ser a la altura aquí de nuestros hombros, también aquí en la altura del plexo, ¿no? Ahí también como poner una palma frente a la otra y escuchar, acá también, escuchar entre del centro de la palma, ¿no? Ahí percibir, ¿no? Y acá también, cuando tenemos las manos así, es ir percibiendo ese punto. El centro de la palma, percibimos. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Esa es otra postura. O entonces a esta altura, o también así, pero apoyados en el regazo, apoyados allí. ¿Sí? Eh, y entonces, primero, que las manos nos ayuden a orar. Es importante, siempre se nos ha enseñado en la oración, ¿no? Recogemos las manos, es como un recoger el hacer, un detener el hacer y recogemos, ¿sí? Pero esta postura por ahí es como muy incómoda y mucho tiempo así puede como tensar, digamos, ¿no? Entonces por eso se nos invita simplemente a recoger y juntamos una palma con la otra, ¿no? Eh, en la vida de Jesús las manos han sido muy significativas, ¿no? También en su vida, todo su ministerio, ¿no? De sanar, de tocar como nuestras vidas, ¿no? También todo lo que se va propiciando con las manos, ¿no? Pero bueno, aquí es atender ese punto, inclusive donde la iconografía, como ha puesto ahí en las manos de Jesús, tanto en el crucificado como en el resucitado, cosa que no sería por ahí según los ¿no? investigadores, el lugar más propio de la crucifixión es más bien aquí para poder sostener ese peso, de acá se desgarraría, ¿no? Pero la iconografía por algo nos dejó este punto aquí como una referencia tanto de la crucifixión como la resurrección, el resucitado. Entonces, escuchar ahí, en ese lugar, percibir, ¿no? Y que eso nos ayude como a quietar como detenernos y estar abriéndonos en esa percepción. Y fíjense, ¿no? Porque empezábamos con las manos como garra, ¿m? De querer, bueno, ahora es más bien blandura, disposición, ¿no? Como
disponibilidad, apertura, ¿no? Sin querer lograr nada. No estoy queriendo algo, sino que más bien recibiendo, ¿no? Recibiendo y percibiendo entonces en ese interior. ¿Qué, qué está viniendo de allí? ¿Qué se está dando en este lugar? ¿No? Entonces, en concreto, en nuestra práctica, entonces, sería este sentarnos, aquietarnos, ¿no? Ya vamos poniendo ya estos 25 minutos, donde, bueno, luego de escanear unos minutitos, el cuerpo y los puntos de apoyo donde estamos sentados, contactamos la respiración, pero ya entonces esta vez no vamos a ir como las abejas que van de una flor a otra flor por todos lados, recorriendo varios puntos, sino que ahora vamos a percibir, nos vamos a detener en un punto, que es entonces la percepción de las manos. Y cada vez que me siente, entonces esta entrega, ¿no? Aquí estoy. ¿Mm? Esta oración con el ser, ¿no? Alabamos a Dios, nos ofrendamos a Dios, servimos a Dios, no diciendo, no cantando, no alabando de otras maneras, no danzando, eh, sino siendo, como los lirios del campo, como las aves del cielo, ser, ¿no? Ser, como esos siervos que están atentos a las manos de su Señor para que cualquier ahí cosita enseguida estamos atentos, atentos, despiertos y nos está ayudando, nos está sosteniendo esa percepción allí en las manos. ¿Sí? Termino con esto simplemente. Hay un pasaje bíblico que también lo suelo usar cada vez que hacemos los retiros, porque me gusta, es muy simbólico, muy gráfico, digamos, ¿no? Que es cuando ese paisaje, ese pasaje donde el ejército del pueblo de Dios ha sido atacado, ¿no? Y entonces Moisés en la montaña se pone a orar, ¿no? Y se pone a orar y levanta las manos en oración. Y se cansa. Lo que se cansa porque la batalla va siendo larga, ¿no? Son esas batallas que se ganan en el campo de batalla, todo esto, pero también que se ganan en la oración, digamos, ¿no? Y se cansa y baja los brazos. Y cada vez que bajaba los brazos, el ejército de ese enemigo empezaba a vencer. Entonces vinieron ahí dos a estar al lado de Moisés y lo ayudaron a sostener las manos para que siga en esa oración, ¿no? Y así entonces fue transitando el día y fue venciendo entonces este pueblo de Dios. Mm, no buscamos guerra, por favor, ya más de nada, pero esa lucha es adentro, digamos, ¿no? Entonces, también todas las luchas que vengan, todos los pensamientos, emociones, todo lo que se revuelve, lo atendemos, sí, pero nosotros volvemos a percibir, volvemos a esta presencia de la realidad que se abre paso entonces en esto de las manos, ¿no? Así que por aquí nos adentramos en este tiempo. No nos vamos a poder bendecir todos hoy, pero sí entonces nos sostenemos con nuestro silencio, nuestra quietud, y así entonces iniciamos este tercer tiempo. Gracias.